En esta mañana el mensaje que tengo preparado para compartir con ustedes, voy a dar primero que todo el título de mi mensaje. El título de mi mensaje es Bendita locura. Bendita locura. Para que cuando las personas que no han tenido oportunidad de escucharlo directamente quieran entrar al Facebook, inclusive Harold está montando esto a la página de YouTube también, ¿sí? Entonces si quieren buscarlo a través de ese nombre, tienen acceso a él. Bendita locura es el título de mi mensaje en esta mañana. Y ahora vamos a enfatizar más en cada una de las transmisiones el título del mensaje, para que ustedes tengan la oportunidad de entrar, o las personas que no nos pudieron escuchar de una manera directa. Y cuando quiero compartir un poquito acerca de este mensaje titulado Bendita locura, déjenme decirles que haciendo un análisis en las escrituras, específicamente en los evangelios, acerca de la vida de Jesús, aquí en la congregación han habido algunas personas que han estudiado la vida de Jesús a través del evangelio de Mateo. Recordarán los que hicieron ese estudio de FLET, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, en los 6 libros de Mateo, y otros seguramente que no lo han hecho, pero han escuchado, donde se estudia acerca de la vida de Jesús. Es curioso cuando hablamos acerca de su vida, de su nacimiento, de su ministerio en la tierra, de las obras que él hizo, nos metemos un poco a las páginas de los evangelios y encontramos, voy a darles este reporte simplemente como un método, como una idea de nosotros traer a colación y a memoria el significado que para nosotros tiene esa última semana de vida en la tierra de Jesús, antes de partir al cielo, ¿sí? Sabemos que hoy Jesús está en la tierra en medio de cada uno de nosotros, a través de nosotros, pero estoy hablando antes de su partida a los cielos, ¿sí? Cuando nos metemos y estudiamos el material bíblico, nos encontramos que el evangelio de Mateo, por ejemplo, el evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, y de esos 28 capítulos, los últimos 8 capítulos nos hablan de la última semana de vida de Jesús en la tierra. Los últimos 8 capítulos. El evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Y de esos 16 capítulos, 6 nos hablan de la última semana de vida de Jesús en la tierra. Lucas tiene 24 capítulos. Y de esos 24 capítulos, 6 capítulos nos hablan de la última semana de vida de Jesús en la tierra. Y por último, el evangelio de Juan, como cosa curiosa. El evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Y de esos 21 capítulos, casi la mitad, 10 capítulos del evangelio de Juan nos hablan de la última semana de vida de Jesús en la tierra, ¿sí? Para mí no es curioso sentir esto, porque sabemos claramente que Juan el apóstol fue uno de los discípulos que más cercano estuvo a Jesús. Y es más, me atrevería a decir que en esa última semana de vida de Jesús fue uno de los discípulos que más cerca estuvo de Jesús. Todos hemos leído y conocido esta historia de la vida de Juan. Juan estuvo en el momento de la crucifixión. Recuerden que una de las palabras en la cruz es dirigida hacia él, ¿sí? Pero Juan estuvo hasta allí. Y no solamente eso, sino fue uno de los discípulos que llegó a la tumba y que encontró la tumba vacía. Entonces, para mí no es raro, no es extraño que sea él el que casi la mitad del material que nos da, 21 capítulos, 10 de ellos nos hable acerca de la última semana de vida de Jesús, enlazando allí algunos hechos sucedidos tal vez después de esos días de la semana, pero pongámoslo así, la última semana de vida de Jesús. Podríamos resumir esto diciendo que son 89 capítulos que suman los 4 evangelios. 89 capítulos que suman los 4 evangelios. Y de estos 89 capítulos, ¿sí? 30 de los 89 hablan de esa última semana de vida de Jesús. Cuando yo hago este análisis, y si usted quiere comprobarlo, métase a la Biblia y hágalo usted mismo, solito. Cuando yo hablo de la última semana de Jesús, parto de lo que se conoce tradicionalmente en la historia del cristianismo como el Domingo de Ramos,
o que en la Biblia se conoce más exactamente como la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? En la historia del mundo, de la iglesia, se reconoce más o se habla del Domingo de Ramos, pero la Biblia realmente habla de esto como la entrada triunfal a Jerusalén, así lo habla, partiendo desde ese momento hasta la resurrección. Incluso lo que nos habla, a ver, porque parece que hay algunos inconvenientes en el sonido. ¿Está bien ya? ¿Sí? Cuando nos hablamos acerca de esto, estamos hablando incluso de lo que nos menciona el Evangelio de Lucas, cuando habla de ese diálogo de ellos con el caminante de Maús. Aún eso, ¿sí? Porque se está hablando, hay un registro histórico ahí en el Evangelio de Lucas, cuando dice 3 días después de la muerte. Quiere decir que aún ese acontecimiento está dentro de esa semana última de la vida de Jesús, un acontecimiento muy especial, ¿sí? Aparece allí. Entonces, resumiendo esto, diríamos que el 33%, es decir, la tercera parte de los evangelios nos hablan de hechos relacionados con la última semana de vida de Jesús en la tierra, ¿sí? El 33%. Es decir, la tercera parte de los evangelios nos hablan de esa última semana de vida de Jesús en la tierra. Cuando yo hago este análisis, llego a una conclusión, o más una conclusión, una pregunta que quiero hacerles en esta mañana. ¿Tienen importancia esos hechos de la vida de Jesús? Esa es la pregunta que quiero lanzar en esta mañana. ¿Tienen importancia esos hechos? Me refiero a esa última semana. ¿Sí? ¿Tienen importancia esos hechos de la vida de Jesús? ¿Tienen importancia para nosotros? ¿Qué encierran esos hechos? Básicamente nos están hablando acerca de su muerte y de su resurrección. Porque lo que conocemos como Domingo de Ramos, o que en las Escrituras más exactamente lo llama entrada triunfal a Jerusalén, empieza a narrarnos acerca de la muerte de Jesús. Todos los acontecimientos que le rodean esa última semana tiene que ver con esto, con la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando yo leo cada uno de los evangelios, por ejemplo, me meto al evangelio de Marcos y veo que en el evangelio de Marcos hay unos cambios que los podemos observar claramente, ¿no? La manera como el libro está distribuido. Su primera parte, en sus primeros 8 capítulos, el tema central del evangelio de Marcos es hablando acerca de, todo el evangelio nos habla acerca de quién es Jesús, la incógnita, la pregunta que se hace siempre relacionada con el interrogante, ¿quién es ese hombre? ¿Sí? ¿Quién es ese hombre? Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 8, el capítulo 8, que casi es la mitad del evangelio de Marcos, nos marca una pauta, ¿sí? Y hay un cambio de idea, de dirección, digamos así. Esa primera parte que trata de identificar a Jesús, quién es Jesús, y hay un énfasis bien fuerte marcado allí en quién es Jesús, ¿sí? La segunda parte del libro nos narra y se mete en acontecimientos de qué ha venido a hacer, cuál es el propósito de su venida, cuál es su ministerio realmente. Y todos esos hechos están enfocados a su muerte, a la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí? La mitad del evangelio de Marcos está hablando acerca de eso, de la muerte de Cristo. Naturalmente para nosotros esa muerte sin la resurrección no tendría sentido. Por eso ante esta pregunta, ¿tienen importancia esos hechos en la vida de Jesús? Desde mi punto de vista yo diría sí. Y no solamente importancia, sino hablaría mucha importancia. Tiene mucha importancia en la vida de Jesús. Como iglesia cristiana, reconocemos su importancia, su trascendencia en la vida de la humanidad. Como iglesia cristiana reconocemos su importancia y su trascendencia. No solamente, nosotros decimos, no solamente en la vida de la iglesia cristiana, sino en la vida de la humanidad. Aunque hayan muchas personas que no lo quieran aceptar, que no lo quieran reconocer, llegará el día, como nos lo dice uno de los escritos del mismo apóstol Pablo, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que cuando decimos esto, como iglesia reconocemos, ¿sí? Reconocemos su importancia.
reconocemos su trascendencia en la vida de la humanidad. Y entrando un poquito en sintonía con la situación, la crisis que vivimos en el mundo actual, déjenme enlazar esto diciendo esta siguiente afirmación, ¿sí? Cuando el virus llamado pecado, ustedes podrán comprender, y más los que han tenido esa oportunidad de conocer muy de cerca al Señor. Si alguna persona que no me escucha, que no ha tenido esa oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor, yo le invitaría a que recapacite en estas palabras, en esta declaración que quiero hacer. Cuando el virus llamado pecado había contaminado la humanidad entera, y escúcheme bien esto, ¿no? Cuando el virus llamado pecado había contaminado la humanidad entera, hago un paréntesis diciendo, porque realmente el virus más peligroso que ha entrado a nuestra humanidad se llama pecado. El virus más peligroso que ha entrado a nuestra sociedad se llama pecado. Y es por ese pecado que nos encontramos como nos encontramos. Por eso la corrupción en nuestros gobiernos, por eso el egoísmo, por eso el orgullo, por eso la contaminación sexual y todo esto que le rodea también, la inmoralidad, aunque algunos no le quieran llamar así. Pero eso se debe a ese virus que se llama pecado. Por eso las guerras que vivimos en nuestras naciones, ¿sí? Y por eso mi afirmación, cuando ese virus llamado pecado había contaminado la humanidad entera, Dios, el Padre, entregó a su Hijo unigénito. Dios entregó a su Hijo unigénito para morir en la cruz. ¿Sí? Y esto que hizo el Señor, lo que hizo Dios a través de su Hijo en la cruz, se constituye como el antídoto contra el pecado. ¿Sí? Ahí tenemos la solución. Esa obra de Jesús, esa obra de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, entregado en la cruz por nosotros, se constituye como en el antídoto contra el pecado. Otra vez, quieran aceptarlo o no la humanidad, algún día tendrá que doblar sus rodillas ante Él. Para muchos esto es una locura. El pensar que Dios haya entregado a su Hijo. Y algunos se hacen la pregunta, pero ¿cómo así? Jesús es Dios, el Padre es Dios. Entonces Dios murió en la cruz. Y allí encontramos el gran misterio que para muchos no es fácil comprender. ¿Sí? En la cruz tenemos al Dios soberano. Esa humanidad de Dios la tenemos en Jesús, pero también tenemos esa parte humana, terrenal, cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿sí? Pero allí, para muchos esto es una locura, un hecho sin lógica. El mundo maneja todo a través de la lógica, pero es algo sin lógica alguna. Por esta razón, las escrituras hablan de esto allí en cada una de sus páginas. Y déjenme en este momento introducir el texto bíblico con el cual yo quiero soportar mi meditación en esta mañana. Es un texto que se encuentra en el en el libro de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Primera de Corintios, el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendita locura, bendita locura, dice el verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ya saben entonces por qué el título de mi mensaje, ¿no? Bendita locura. Así he llamado mi mensaje en esta mañana, ¿sí? Gloria damos al Señor por esa locura tan grande de parte de nuestro Dios. Para nosotros entender un poco más, comprender un poquito más el contexto de este mensaje, y yo les animo a la iglesia, hay posibilidades de hacerlo. Hemos estado haciendo una tarea muy especial los miércoles. Nos quedamos con Primera de Corintios, pero está pendiente y estamos trabajando allí para seguir con Segunda de Corintios. Catherine ha hecho un buen trabajo y vamos a seguir con ese trabajo que estamos haciendo en Segunda de Corintios. Ahí quedamos. Pero qué bueno es cuando nosotros estamos estudiando un texto como estos de las Escrituras y no solamente ponemos nuestra atención al texto. Es lo más importante, yo voy a decir eso, porque es la palabra de Dios hablando a nosotros. Pero es tan bueno, tan importante conocer el contexto que rodea una situación como esas, porque eso nos ayuda a entender muchas cosas. Cuando yo me meto un poquito al contexto de esta situación, de este texto del libro de Corintios, ¿sí? me deja ver cosas bien importantes. Por ejemplo, Corinto era una ciudad cosmopolita, ¿sí? Y era una ciudad ubicada de una manera muy estratégica para esparcir el evangelio. Cuando hablamos que es una ciudad como cosmopolita, estamos hablando que era una ciudad donde venían gentes de muchos lugares. Y era un lugar que servía de paso también para muchos lugares, ¿sí? Por eso se conoce gente llegando allí de diferentes lugares. Es una ciudad cosmopolita. Pero no solamente eso, sino que estaba, por eso mismo, era una ciudad que servía de paso, de camino. Era una ciudad ubicada estratégicamente para esparcir el evangelio, ¿sí? Mis hermanos que me escuchan y que viven en Bogotá, que vivimos en Bogotá, podríamos hablar de Bogotá algo como esto. Bogotá, la capital de nuestra nación. Y en estos días estamos haciendo un trabajo especial con el grupo de misiones. Y en ese trabajo que estamos haciendo estamos dando a conocer un poquito más de regiones de nuestro país, su problemática, los problemas que cada uno de los departamentos vive, que cada una de las ciudades vive de nuestro país, y orando por cada una de las ciudades de nuestro país. Eso es algo que con el grupo de misiones estamos haciendo. Pero me llamaba la atención algo importante. Tuve la oportunidad de elaborar ese mapa para trabajar un poquito más a la congregación. Está ubicado aquí en un lugar también que toda la congregación lo ve. Pero cuando yo estaba elaborando ese mapa, me llamó la atención algo tan importante, ¿sí? Es que casi que en todo el centro del país, casi, porque está un poquitico hacia la costa pacífica, pero casi que en todo el centro del país hay una partecita allí que se llama Distrito Capital o Distrito Especial, como en algún momento se llegó a llamar también.
Y ese distrito capital es Bogotá. Ese distrito capital es Bogotá. Desde ahí, y cuando yo veo el mapa, que lo tenemos aquí ubicado en la pared, nos encontramos, he coloreado ese mapa de rojo, en la parte rojo el distrito capital, ¿sí? Lo que es Bogotá, lo he coloreado de rojo. Pero una de las cosas que veo aquí en todo esto es que realmente es una manchita pequeñita roja que tenemos allí. Y sin embargo, cuando hablamos de esto, esa manchita pequeñita, comparada incluso yo diría territorialmente casi más pequeño que Atlántico, que es uno de los departamentos más pequeños, Quindío, ¿sí? Casi más pequeño que esto, está allí. Pero veo que esa manchita roja tiene la mayor cantidad de habitantes, o es la ciudad, digamos, con mayor cantidad de habitantes de nuestro país, ¿sí? Es la que más habitantes tiene en nuestro país, ¿sí? Y que es esa ciudad la que ha sido tan afectada en estos últimos días con el tema del virus. Todo esto yo veo ahí en esa ciudad tan pequeña, como se ve en el mapa, ¿sí? Pero me hago una pregunta también. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos en esta ciudad cuando tenemos tanta oportunidad? Bogotá es eso, aquí llegan personas de todas las ciudades de Colombia, de todos los lugares. Incluso casi que la gran mayoría de habitantes de Bogotá no somos de Bogotá. Estamos aquí por tiempo, no sé, hemos llegado de alguna manera, por alguna razón, pero no somos de aquí. La mayoría son personas que vienen de otros lugares, que venimos de otros lugares, ¿sí? Pero tenemos una gran oportunidad que el Señor nos ha dado, ¿sí? Es eso, por ser la capital, por ser un lugar donde hay tanta cantidad de habitantes, tenemos esa posibilidad. Y doy gloria a Dios, porque en esta ciudad son muchas las congregaciones cristianas que predican la palabra de Dios y que hoy están también a través de estas redes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Pero esto era Corinto, un lugar estratégico. En esta ciudad, en este lugar, habitaban allí griegos, habitaban también latinos, sirios, asiáticos, egipcios, judíos. Y lo más curioso es que todos ellos trabajaban juntos. A pesar de las discriminaciones a través de los tiempos, de los siglos, todos ellos trabajaban juntos allí, ¿sí? Era una ciudad capital, ¿sí? Era de la provincia romana de Acaya, en el territorio de Grecia, ¿sí? Era una ciudad, podríamos decir, bastante liberal. El nombre de la ciudad era sinónimo de exceso y licencia sexual. Era una de las características sobresalientes de esta ciudad, ¿sí? Era una ciudad que era sinónimo de exceso, de licencia sexual, la lujuria, la pasión, un énfasis fuerte marcado de amor. Naturalmente, no es el amor del cual nos habla las escrituras conocido como el amor ágape. Más bien es un tipo de amor erótico, ¿sí? Y todo esto, lo que estoy diciendo, estas características especiales de esta ciudad, todo esto era marcado por algo bien importante, para que notemos lo que suele suceder cuando hay ciertas influencias en nuestras naciones, en nuestro territorio donde nosotros vivimos, donde compartimos con muchas personas, ¿sí? Indudablemente que esa característica, ese desenfreno sexual y todo lo que le acompañaba, estaba siendo influenciado por una diosa que hacía parte de la mitología griega, ¿sí? Hasta donde los griegos llegaron a influenciar. Corinto era influenciada por toda esta cultura, digamos así, de los griegos. Y había una diosa en su ciudad que hacía parte de esa mitología griega llamada Afrodita. Los que de pronto han tenido oportunidad de meterse más y conocer de las letras y todo esto podrán decirlo y confirmarlo, ¿no? Pero esta era la diosa conocida como la diosa del amor, ¿sí? Pero naturalmente que no estamos hablando del amor ágape, ¿sí? Hago una pausita aquí
Para mí no es extraño cuando encuentro en el libro de Primera de Corintios un capítulo 13, que nos habla del amor. Y para mí lo entiendo ahora con mayor razón. ¿Por qué el apóstol Pablo nos habla del amor en ese libro de Corintios? Y cuando nos habla del amor en Primera de Corintios, nos está hablando de un amor diferente al que propagaba, al que promovía la diosa Afrodita. No era esta pasión llena de lujuria, no era esta pasión llena de erotismo, sino era un tipo de amor especial. Allí Pablo habla acerca de eso, porque la diosa Diana, con sus enseñanzas y todo esto, transmitía esta lujuria, este desenfreno sexual, ¿sí? Todo este comportamiento de la gente de Corinto. Hasta existía una palabra para estas prácticas desenfrenadas, ¿sí? Que entre ellos era conocida muy bien. Cuando ellos estaban sumergidos en este tipo de práctica, el decir de ellos eran: vamos a corintianizar, y que era bien entendido por ellos a qué se refería, ¿sí? Aparte de todo esto, existía una gran influencia también de pensadores griegos, ¿sí? El libro de Primera de Corintios se dice que más o menos está ubicado en los años 55 después de Cristo, ¿sí? Pero nos deja ver que hay una gran influencia de pensadores griegos. De alguna manera confundían a los creyentes de Corinto, ¿sí? Esos pensadores griegos. Es muy común que en una ciudad, en un país, en un territorio donde hay influencia del mal, influencia del malo, llegue a afectar aún la vida de los creyentes. Nos pasa muchas veces. ¿Por qué nos debatimos entre nosotros como cristianos en torno a temas que hace unos años ni siquiera entraban a discusión en la iglesia del Señor? Porque hoy en día esos temas han entrado a ser parte de la vida cotidiana de la iglesia, me pregunto. Cuando anteriormente había mucha facilidad para decir nada que ver con Dios. Pero hoy en día nos debatimos, hay discusiones, hay pleitos, hay contiendas entre los creyentes cuando discutimos esos temas que antes ni siquiera se mencionaban en el seno de la iglesia del Señor. Como una sociedad, como un pensamiento ajeno a las Escrituras llega a tener tanta fuerza y penetrar la iglesia del Señor para confundirla. Pues eso pasaba durante el tiempo de Corinto. Esos pensadores griegos, esos eruditos, esos sabios, esos inteligentes, esos dotados de sabiduría estaban allí y buscaban cualquier oportunidad para tejer una discusión. Buscaban cualquier oportunidad para despertar al alegato entre la multitud, entre los mismos creyentes, y algunos de ellos seguro y sin lugar a duda tenían un encuentro con el Señor. Pero estaban allí en la iglesia, estaban allí metidos, y ellos venían de esa tradición, de esa costumbre, y querían seguir practicando y viviendo lo mismo en el seno de la iglesia del Señor. Es por esa razón que en las Escrituras el apóstol escribe en el texto que estábamos leyendo, y yo resumo de esa manera: lo más pequeño de la sabiduría de Dios es superior a lo más grande de la sabiduría humana. Escuchen bien, lo más pequeño, esas palabras las dice el apóstol aquí, estoy haciendo una paráfrasis de esto, ¿sí? Lo más pequeño de la sabiduría de Dios es superior a lo más grande de la sabiduría humana. En otras palabras, la sabiduría humana se queda en pañales, no le da ni en los tobillos a la sabiduría de Dios. Miren lo que estamos viviendo. El hombre no puede frenar esta pandemia. El hombre no puede, se siente inseguro, se siente derrotado,
No tiene cómo hacerlo. No tiene cómo hacerlo. Porque la sabiduría del hombre, por grande que sea, no le dan los tobillos a la sabiduría de Dios. El poder de Dios es aquel que reside en la predicación de la debilidad de la cruz. He escuchado a algunas personas debatir sobre este tema. Hace poquitos días, la semana pasada, leía un artículo y me daba tristeza y me daba de todo escuchar cuando ridiculizaba la muerte de Cristo en la cruz. Ridiculizaba su muerte. ¿Cómo vamos a decir que la muerte de Cristo en la cruz nos salva a nosotros de pecado, nos da la vida eterna? Eso es ridículo decir eso. Pero el poder de Dios es aquel que reside en la predicación de esa debilidad. La debilidad del mensaje de la cruz. Bendita locura, bendita locura. En su creación, Dios ha desplegado todos los tesoros de su sabiduría admirable, convidando así al hombre a buscarle y adorarle. Eso es una realidad. Dios ha desplegado todos los tesoros de su sabiduría divina, de esa sabiduría admirable, y está convidando continuamente al hombre a conocerle a Él, a tener un encuentro con Él, pero también a adorar al Señor. Es el mismo apóstol Pablo ahí, ¿no? En esa carta de 1 Corintios, en el versículo 20, que hace esta serie de preguntas que son como un desafío. Cuando dice, ¿dónde está el sabio? Dice ese versículo, ¿no? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Esa es la pregunta que él está haciendo, ¿no? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Pero con toda su sabiduría, el hombre no alcanzó ni siquiera a deletrear el nombre de Dios. Con toda su sabiduría, el hombre no ha sido capaz ni siquiera de deletrear ese nombre, el nombre de Dios en la naturaleza, porque no lo comprende. Y es simplemente por esa razón, ahora Dios va en busca del hombre y hace por medio de lo que el mundo llama locura, que el hombre lo conozca. ¿Sí? Dios quien va en busca del hombre, porque la sabiduría del hombre no pudo, es la sabiduría de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis también. Hemos enseñado siempre desde esta congregación, desde este púlpito, a establecer una diferencia entre religión y cristianismo. Para muchos es la misma cosa. Para muchos el cristianismo es una religión más. Para muchos el cristianismo no es más que otra religión en el mundo. Pero yo quiero decirles que hay una gran diferencia. Y lo enlazo con este punto que estoy mencionando aquí. Ahora es Dios quien va en busca del hombre. Cuando nosotros hablamos de el hombre buscando a Dios, estamos hablando de religión. Todos los esfuerzos del hombre, todos los inventos del hombre por llegar a Dios se llama religión. Pero el esfuerzo de Dios por llegar al hombre se llama cristianismo. Ahí está la diferencia. Yo no quiero vivir una religión más, porque no son mis esfuerzos, no son mis armas, no son mis herramientas, no es mi vida, no es lo bueno que yo soy, es lo bueno que es Dios. Es el instrumento de Dios, son las herramientas de Dios que ha trabajado para llegar a nosotros, para alcanzarnos a nosotros. Es Dios ahora el que va en busca del hombre.
Y eso lo hace por medio de esa locura, por medio de esa bendita locura, la locura de la cruz, la locura de la predicación. La predicación de la cruz es el gran milagro del amor divino y es la sabiduría suprema. Eso es esa locura de la predicación. Es el gran milagro del amor de Dios. Ahí Dios demostró todo su amor para la humanidad, ¿sí? A través de la muerte de Cristo en la cruz. Es esa sabiduría suprema. Tanto es que esa sabiduría de Dios, esa demostración del amor de Dios a través de su muerte en la cruz, transforma en sabios a los necios y a los pecadores los transforma en santos. Es curioso cuando uno habla en el campo de la política, no voy a hablar cosas concretas del tema, pero cuando una persona se lanza a algún cargo público, a un cargo político, es donde empiezan a sacarle todo su pasado. Cuando una persona se lanza como candidato a la alcaldía de Bogotá, de una ciudad determinada, de un país determinado, como presidente, a un cargo público, es en ese preciso momento donde sacan todo el pasado de sus vidas. Pues esto no es ajeno a la vida del creyente. Aquellos que en un momento se consideraban sabios, aquellos que eran necios y que llegaron a conocer ese poder del evangelio transformador de Jesús y que llegaron un día a tener un encuentro con el Señor, siguiendo los parámetros de las Escrituras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero al creyente también le sacan su pasado. Solamente que podemos decirlo con toda seguridad, que ese amor de Dios, esa sabiduría de Dios, transforma a los sabios, más bien transforma en sabios a los necios, transforma en santos a los pecadores, pero también transforma a los sabios en necios. Cuando usted ha tenido oportunidad de conocer al Señor, así le saquen ese pasado a usted, porque es imposible borrarlo. Así le saquen ese pasado. Usted ha sido transformado por la locura de la predicación, por la obra de Cristo en la cruz. Naturalmente, y quiero poner un énfasis fuerte, dice el texto bíblico, nueva criatura es. Yo no puedo seguir viviendo la vida antigua, que me vuelvan a nombrar, a traer el pasado para avergonzarme. Y es cierto, el pecado avergüenza, pero cuenta lo que yo soy ahora en el Señor. Por eso digo que esa locura puede transformar en sabios a los necios, que esa locura puede transformar en santos a los pecadores. El versículo 23 en mención, que dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, es una de las versiones, y es locura para los gentiles. Cuando yo analizo este pasaje me encuentro con otra realidad. No era fácil para los judíos, no era fácil para los judíos aceptar que ese Cristo que había entregado su vida en la cruz era el Mesías anunciado por ellos. No era fácil para los judíos pensar en esto. Y como una de las características especiales que rodeaba el mundo de aquel sector de esa época, era el prenderse en discusiones y en alegatos y todo esto, los judíos estaban también impregnados de esto. Y para ellos no era fácil entender que el Cristo que había muerto en una cruz y que había nacido en un pesebre, era el Mesías esperado por ellos. Por este lugar, por este momento, por esta razón, dice el pasaje bíblico, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos. Ellos no podían aceptar eso. Era una locura. Pero también agrega el pasaje, que es locura e insensatez para los gentiles.
y para todos aquellos cuya conciencia no ha sido alumbrada, ni tampoco ha sido despertado el Espíritu de Dios en sus vidas. El Espíritu no ha redarguido en sus vidas, ¿sí? Tanto los judíos que no querían aceptar a ese Cristo como el Mesías, y los griegos, los gentiles, que en el momento de la época dicen es locura, no podían entender cómo era que el Dios santo, perfecto, el Dios de amor, entregara a su único hijo para morir en una cruz. Ellos no lo podían entender y ese era motivo de discusión, de alegatos. Pues hoy tenemos a esos gentiles también. Hoy tenemos también a esos griegos en medio nuestro. Aquellos que se niegan a aceptar esa verdad. Aquellos que se niegan a aceptar esos principios soberanos. Que no en la obra de la cruz, la santificación nuestra, el perdón de pecados, la medicina contra el virus llamado pecado. No lo quieren aceptar por esa sencilla razón, porque no aceptan que Dios hubiera tomado esa decisión de venir a la tierra, de enviar a su hijo a hacerse hombre para alcanzar al mundo perdido. Pues hoy en día tenemos la prueba de que ese mensaje evangélico es una locura para el mundo. Ese mensaje que Dios nos da aquí en su palabra es una locura para el mundo. El mundo no lo puede entender. Hoy tenemos esa prueba y lo tenemos en el contexto de la iglesia del Señor. Y otra vez, cuando yo digo iglesia del Señor, yo no estoy hablando de esta congregación. Estoy hablando de la iglesia del Señor en el mundo entero, ¿sí? En donde quiera que sea que la iglesia del Señor se reúne. Hoy tenemos la prueba del poder de ese evangelio de Jesús, del poder del evangelio de la cruz. Y lo tenemos con la gran variedad de gente que tenemos en nuestro rebaño universal. Dentro de nuestras iglesias tenemos gente capaz, gente pensante, tenemos médicos también, tenemos científicos también. Y tenemos personas tan diversas en su condición intelectual, en su condición económica, en su condición social, pero que nos reunimos y juntos alabamos y amamos el nombre de nuestro Dios, que doblamos nuestras rodillas ante el soberano y que nos une una verdad: Jesucristo es el Señor. Eso es una realidad, eso es una prueba de ese mensaje evangélico. Anteriormente veían a la iglesia evangélica como los humildes, como los sin conocimiento, sin cultura. Pero hoy en día el Señor ha alcanzado a esos y hoy en día honran y alaban el nombre del Señor. Esa es una prueba de que ese mensaje evangélico, que es una locura para el mundo, ha logrado sus objetivos, ha conseguido el propósito divino. Déjenme con esto decir que la cruz nos humilla, la cruz nos humilla sin necesidad de envilecernos. La cruz nos humilla sin necesidad de envilecernos y nos exalza en la dignidad de hijos de Dios, sin arrogancia ni deseo de enorgullecernos. La cruz nos humilla, exalza. Ese mensaje de la cruz, ese mensaje predicado hace 2000 años, es el mensaje hoy útil para nuestra sociedad. Sigue siendo o sigue haciendo más humanos, sigue haciéndonos más personas. Perdónenme que les diga, pero una persona sin Cristo en su corazón casi que pierde su condición de persona. Si no
Imagínense por un momento un hombre, una mujer bajo los efectos de la droga, del licor, convertidos en animales, en bestias. Piensen por un momento un ser humano, un hombre, en medio de desenfrenos sexuales. Pierde su condición de persona, su capacidad de pensar la pierde. Pero el evangelio de Jesús, el evangelio de la cruz, nos hace personas. Cada día nos eleva más esa condición de personas. Este mensaje del cual se está hablando aquí, el apóstol Pablo, nos hace más personas cada día. Renueva en nosotros esa condición, la capacidad de razonar, de pensar, que Dios le ha dado a nosotros porque hemos sido hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Miren lo que el mismo apóstol Pablo escribe ahí unos versículos más adelante, en el capítulo 2, el versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Para que vuestra predicación, vuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, cuando nuestra fe se cimienta en ese poder, cuando nuestra fe se cimienta en esa locura, tenemos decisiones eternas. Hoy en día encontramos muchas personas que de alguna manera han tenido un encuentro con Dios. Y así como en la parábola de los terrenos, es palabra, es semilla que ha sido sembrada en pedregales, es semilla que ha sido sembrada en espinas, es semilla que ha sido sembrada en un terreno no adecuado. Cuando llegan las aflicciones, cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, eso se marchita. Pero cuando nuestra fe está fundada en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, hay decisiones eternas y permanentes. Por esto la convicción del Pablo al llegar a Corinto, que la predicación de la cruz es lo mejor que él ha podido vivir. Pues Pablo mismo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando yo leo en las páginas de la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 18, esa experiencia tan importante, especial que el apóstol Pablo tenía, ¿sí? Cuando yo veo el desarrollo de ese pasaje, en capítulo 18 del libro de los Hechos, me encuentro algo que hace parte de este contexto en el que Pablo está escribiendo, ¿sí? En el capítulo 18 nos habla Hechos, que narra la historia de la iglesia, nos narra lo que fue la visita de Pablo a Corinto. Él nos está hablando acerca de esto. Y Pablo habló, y con sus palabras, podemos decir a través del mensaje, a través de lo que hizo, logró un éxito especial entre la iglesia de Corinto, que déjenme decirles, no era tan fácil, porque era una ciudad bañada por costumbres y culturas no santas, no sanas. Cuando la palabra de Dios llega a un contexto de esos, la palabra rebota, porque la humanidad entera está acostumbrada a vivir su propio carácter moral conformista. Y por eso todo lo que diga contrario a las prácticas que se viven es algo que incomoda. Todo lo que esté en contra de su estilo de vida común, cotidiano, incomoda. La palabra condena aquello que él ama y por esa razón incomoda ese mensaje. Cuando alguien escucha este mensaje y le incomoda es porque sus prácticas, lo que usted está viviendo, es una moral que no está acorde con las escrituras. Y por eso este mensaje le incomoda.
Y Pablo llegó a ese contexto. La iglesia de Corinto era esa. Y tuvo dificultades. Incluso cuando nosotros miramos y estudiamos más a fondo el libro de Corintios, nos encontramos con que Pablo deja ver en su libro que habían divisiones en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia del Señor, del pueblo. Y habían divisiones. Había un caso de inmoralidad en la iglesia. Aquello que llamamos incesto. En la iglesia del Señor. Habían pleitos entre miembros de la congregación. Había abuso de la libertad cristiana, ¿sí? Había un caos que reinaba en los cultos de la iglesia, aún en la cena del Señor. Encontramos algunas preguntas que los cristianos de Corinto le hacían a Pablo. Preguntas sobre el matrimonio, sobre la vida célibe. Preguntas sobre los alimentos, aquellas cosas consagradas a los ídolos. Sobre funciones sociales en los templos. Preguntas sobre si las mujeres debían o no usar el velo. Si podían o no podían hablar en las reuniones públicas. Preguntas sobre el asunto de los dones espirituales. Preguntas sobre el significado de la resurrección de los muertos. Todo esto lo teníamos en esa iglesia de Corinto, que estaba bañada por las discusiones de los sabios. Estaba bañada por los problemas que algunos judaizantes traían también a ser parte de la congregación. La iglesia se baña de lo que tiene alrededor. Esa es la iglesia del Señor. Pero es una iglesia donde el Señor trabaja para sacarla de allí. Y cuando nosotros vemos ese reporte del libro de los Hechos, encontramos a Pablo hablando a la iglesia, a esa iglesia que venía de ese contexto. Inclusive es más, cuando nosotros vemos el capítulo anterior de Hechos 18, encontramos a Pablo viniendo de Atenas, justamente de la mata, de la raíz de los grandes pensadores griegos y filósofos. Venía de allí y venía casi que podríamos decir frustrado de lo que había visto. Un altar donde estaban todos los dioses representados allí. Y en medio de todo eso, un altar que decía el Dios no conocido. Y Pablo trata de tomar eso como un punto de partida para decir, de ese Dios les quiero hablar. Pablo fue rechazado en Atenas y llega a Corinto, pero allí se atreve a decir estas palabras que está diciendo. Ahí se atreve a dar duro a aquellos que se consideraban sabios, pensadores. Contra ellos es ese mensaje de Pablo en Corintios. Venía de Atenas, donde no vivió una muy buena experiencia, pero en Corinto hace notorio el gran poder de Dios por medio de esa predicación, por medio de esa bendita locura. Hemos alcanzado su sabiduría, hemos alcanzado su justificación, hemos alcanzado su santificación y hemos alcanzado su redención por medio de esa locura. Es el final de ese pasaje, de esa porción de las Escrituras. Casi que me parece estar escuchando al mismo Pablo escribiendo a los romanos, cuando dice, por todo esto, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Mis hermanos, allá quiero llegar. Esa bendita locura nos ha llevado a nosotros al gozo, a la felicidad, a la alegría. Esa bendita locura a atacar el virus llamado pecado, que ha llevado a muchos a la muerte. Pero esa bendita locura nos ha permitido a nosotros tener un encuentro con el Señor. Nos ha permitido seguirle a Él. Nos ha permitido a usted y a mí estar aquí, estar allí ahora. Por eso honramos, por eso glorificamos el nombre del Señor. Y podemos concluir diciendo, no son las personas orgullosas que se creen inteligentes las que aprecian la sabiduría del plan de salvación.
por medio de la muerte de Cristo en la cruz, aquellos que son espiritualmente sabios, como lo describe también allí en el libro de Corintios, el hombre tiene que hacerse necio ante los ojos del mundo a fin de llegar a ser verdaderamente sabio. Quiero al concluir dejarles con un pasaje que está muy relacionado con lo que acabamos de mencionar, con lo que acabamos de decir. Está en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 3, versículos 18 al 21, y dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la sabiduría de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. El Señor conoce los pensamientos que son vanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Bendita locura, alabo y glorifico el nombre del Señor en esta mañana. A Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de compartir esta palabra. Gracias por permitirnos de llegar a personas que seguramente pueden estar viviendo momentos difíciles, pero que es un consuelo escuchar tu palabra. Gracias, Dios. Bendito tu nombre. Santo eres, digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, damos en esta mañana por su tiempo con nosotros y les esperamos el próximo domingo, podemos decir, por este mismo canal y a esta misma hora. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.